Gloria a Dios. Hablé con el hermano Enrique y me dijo que estaba trayendo una serie acerca del Espíritu Santo. Y yo quise colaborar un poquito hablando acerca de eso. ¿Verdad? No es que pudiera hablar de otras cosas, muchas, pero la verdad que el tema del Espíritu Santo de Dios es un tema muy precioso. Amén. Y que es de mucha importancia para todo cristiano, ya que Jesucristo dijo que Él se iba, pero Él iba a enviar al Consolador o al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días. Amén, por siempre. Y eso es lo maravilloso de que quien nos guía y quien nos dirige en esta tierra es el Espíritu de Dios. Es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Por eso a veces usted siente impulso de ahora hacia hacer lo bueno, como le digo a los hermanos allá. Lo bueno que sale en nosotros ahora no es de nosotros, es lo que el Espíritu de Dios está haciendo a través de nosotros. Amén. Por eso algunos de los teólogos dicen de que el libro de los Hechos no termina con un amén, porque nunca se ha terminado de escribir, porque continúa escribiéndose con nosotros. Amén. Por eso usted se da cuenta de que el libro de los Hechos no termina y dice amén, nada de eso, sino que todavía con usted sigue escribiéndose porque es la obra del Espíritu de Dios o es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia y se sigue completando a través de usted hasta que seamos levantados o venga Cristo por nosotros. Amén. Así es que es algo muy precioso. Cuando yo tenía, por ejemplo, 3 meses de convertidos, me bautizó el Espíritu Santo. Hay muchos que han esperado 1 año, otros que han esperado 2, 3, 4, 5, depende. Hay otros que ya tienen años de ser cristianos y nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, Dios tiene diferentes formas de tratar con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar ese bautismo del Espíritu Santo, tenemos que buscar ese fluir del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén, porque es el deseo de Dios bautizarnos. Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto lo encuentran en Hechos capítulo 1, versículo 5. ¿Verdad? O sea, el deseo de Dios es siempre que nosotros seamos bautizados. Amén, así como fue bautizado en agua, que también lo sea en el Espíritu Santo. A mí me bautizó el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. Yo deseaba ser bautizado en agua, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues no sé si todavía eran bastante bastante cuadrados, entonces no te podemos bautizar mientras no recibas un estudio de no sé qué, de discipulado y de consolidación y de otros estudios más. Y entonces, y eso se iba a tardar como 4 o 5 meses más o menos en aquel tiempo. Y bueno, en ese tiempo me bautizó el Espíritu de Dios. Pero lo que le quiero decir no es que el estudio esté malo, está bueno el estudio, amén. Lo que le quiero decir es de que nosotros tenemos que buscar a Dios para que Él haga su obra en nuestras vidas, para que Él nos bautice en el momento en que Él quiera, en que Él desee. Nuestro mismo pastor, que fue el pastor Robaina, como veníamos de una descendencia, o la iglesia venía de una descendencia bautista tradicional, él no había sido bautizado con el Espíritu Santo cuando empezó a predicar, cuando empezó a ser pastor, e incluso mucho tiempo después de que estuvieron allá por los otros lugares, aquellos que ya somos viejos de estar aquí, de conocer la iglesia. Amén. Pero un día él se estaba bañando y lo bautizó el Espíritu de Dios mientras se estaba bañando, ¿verdad? Y después él vino y dio el testimonio a la iglesia y entonces fue cuando, como decimos nosotros, hubo el reventón espiritual. Amén. Y eso es maravilloso, amén. O sea, el Espíritu de Dios no tiene límite, no se sujeta al lugar, amén, donde nosotros estamos, sino que Él lo va a hacer, perdón, no se sujeta al lugar donde nosotros queremos, sino donde Él quiere hacerlo, no importa dónde. Tal vez ustedes escucharon hablar acerca del hermano Gigi Ávila, de que él era evangelista y dice él que él quería que lo bautizara el Espíritu Santo. Pero dice que muchas veces él sentía la presencia de Dios mientras estaba dando clases, porque era maestro de escuela secular, y sentía pero le decía, no señor, aquí no, porque voy a hacer el ridículo delante de los alumnos y delante de los demás compañeros. Entonces dice que él siempre se oponía, pero un día dice que se cansó porque nunca lo bautizaba el Espíritu Santo y él seguía clamando y clamando y clamando y le dice, señor, aunque haga el ridículo, ayuda, pero bautízame, no importa dónde, amén. Así pasó también conmigo, fue en el parque Griffin Park, en el Griffin Park. Tal vez ustedes lo conocen, claro. A veces pienso que estoy por allá porque ya la edad a veces lo afecta a uno. Pero hermano, lo que le quiero decir es de que no importa dónde, amén. Hay un rico grupo de jóvenes, nos reunimos, nos poníamos a orar todas las mañanas, los sábados, como a las 5 de la mañana, y ahí me bautizó el Espíritu Santo y bautizó a muchos otros, amén. El Espíritu Santo de Dios es real, es verdadero, amén. Gracias a Dios esa experiencia me ha ayudado para influenciar a muchos, ¿verdad? Donde hemos estado predicando, y al mismo tiempo también tengo muchos amigos pastores americanos, ¿verdad? De los cuales
Unos de ellos pues vienen de una línea tradicional como la bautista, ¿verdad? Otros de la línea tradicional de los metodistas, de los presbiterianos y así sucesivamente. Y nos reuníamos a orar siempre y hablábamos acerca de esas cosas y la verdad el Señor me ha ayudado a influenciar sus vidas a través de la experiencia que he tenido, porque como dijo un hermano en una ocasión, es bueno que tengas la teología, ¿verdad? El conocimiento, pero también tienes que ponerlo a la par de la experiencia, porque el evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios, amén, es vivo, el evangelio es algo real y verdadero, no es solamente una teoría, algo que usted lee en la Biblia, qué bueno que aquí no, eso tiene que afectar su vida, amén, lo que usted leyó en la palabra del Señor, es muy importante. Así es que el Espíritu de Dios me bautizó cuando yo tenía 3 meses de convertidos, amén. Y es algo maravilloso. Yo creo, hermano, que uno de los deseos más profundos que debe de haber en todo recién nacido, espiritualmente o en Cristo Jesús, tiene que ser buscar el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios lo bautice, que venga sobre él y usted siente ese fluir del Espíritu de Dios y reciba dones. Cuando yo escuché acerca del bautismo del Espíritu Santo, que fue aquí en la iglesia, amén, porque para entonces, cuando yo vine, ya había entrado ese movimiento, se despertó en mí una inquietud profunda, una inconformidad espiritual, y me dediqué a orar y a rogarle al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo. Así que cuando yo llegaba del trabajo, amén, yo me iba al closet porque vivía con otros primos que no eran cristianos, y entonces yo me iba al closet y ahí me metía y me ponía a orar y a orar y a orar y a orar hasta que me cansaba pidiéndole al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo, y así pasé por varios tiempos hasta que, como le digo, a los 3 meses de convertido me bautizó el Señor, y eso fue como a las 6 de la mañana, ya que nos reuníamos como a las 5, pero fue algo maravilloso, fue una experiencia maravillosa, amén. Sentía en mi pecho como que estaba a punto de explotar de gozo, y dentro de mi ser me impulsaba a hablar en otras lenguas que yo nunca había escuchado, o sea, lenguas desconocidas, como dice la palabra del Señor, y fue algo maravilloso, algo que no podía en ese momento controlarlo. Claro, la Biblia dice que el espíritu está sujeto al profeta y usted decide cuándo hablarlas y cuándo no hablarlas. Pero en el momento en que ocurre, como usted es niño y no sabe ni controlarse solo, mucho menos, ¿verdad?, controlar lo que Dios le ha dado. Pero bien, el bautismo del Espíritu Santo de Dios es algo real. El Espíritu Santo, como dice la Biblia, está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Hay 3 formas de cómo Él está. Él vive dentro de nosotros porque Él entró en nuestros corazones. Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está sobre nosotros porque Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y está también con nosotros porque Jesucristo dijo, el Espíritu que está con vosotros, el cual dijo también estará en vosotros. Así que hay 3 formas de cómo el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es el sustituto de Cristo para la iglesia. San Juan 14, 16 al 17 dice así la palabra del Señor, Jesucristo hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dijo, para siempre. Y eso es lo maravilloso, que Él nunca lo deja, no importa dónde usted esté, no importa dónde usted vaya, Él está con usted. Y Él dijo, es el Espíritu de verdad, amén, es el único, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo recibe varios nombres en la Biblia, tales como por ejemplo el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu, ¿verdad?, y así sucesivamente, el Consolador, y es el mismo Espíritu de Dios de quien está hablando. Por eso aquí se nos enseñó a leer la Biblia con texto y contexto para que no termináramos con pretexto. En primer lugar, el Espíritu Santo nos convence para que recibamos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Usted recibió a Cristo. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Amén. Nosotros venimos a Cristo porque el Espíritu de Dios nos convence a nosotros para que nosotros vengamos. Amén. Eso lo encontramos nosotros de que Jesucristo dijo Jesucristo, porque el Espíritu vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es una realidad. El Espíritu de Dios es el que nos impulsó y nos trajo a nosotros a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo de mi propia gana, de mi propia voluntad, nunca hubiera recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Viví con mis familiares un tiempo y tenía una tía, abuela, ¿verdad?, una tía como de 70 años más o menos, para que vea cómo era de loco, un poquito, y mi tía me decía, hijo, ella era la única cristiana
la familia, y me decía, hijo, recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Mira que Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Y entonces le decía, tía, le decía, usted está un poco loca, pero espérese, tía, ahorita vamos a arreglar este asunto. Ponía música y le decía, véngase, tía, vamos a bailar. O sea, le digo, de ahí nos sacó el Señor, gracias a Dios por su misericordia. Pero fue el Espíritu de Dios el que me convenció. Un día que escuché a un señor predicando en la calle, amén, sentí aquel deseo en mi corazón de hacer algo diferente. En ese tiempo andaba, como dijo el hermano, queriendo hacer pacto con Satanás, porque yo estudiaba en ese tiempo música y quería ser cantante y compositor. Y en ese tiempo recuerdo de que me habían dicho de que para ser famoso había que hacer pacto con Satanás. Pero en esa ocasión escuché a este hombre, predicador de la calle, que después yo también me convertí en uno de ellos, empecé a predicar en las calles, y hablar acerca de que Jesucristo lo salva a uno. Y fui entonces en esa ocasión, recuerdo, como a los 3 días al trabajo, y allá recibí a Jesucristo como Señor y Salvador en el baño de mi trabajo. Yo entré deteniéndome, me estaba matando el diablo, ya tenía 3 días, 3 noches de no comer, me estaba matando el diablo, pero logré entrar, gracias a Dios, al baño, deteniéndome de la pared porque ya no podía ni caminar. Y ahí me doblé mis rodillas y le dije, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Es todo lo que le dije. A veces quisiera decirles que dije, Señor, yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz de acá, pero nada de eso, no sabía nada de eso. Entonces recuerdo de que solo me vinieron las palabras de ese hombre y yo allí recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en ese mismo momento sentí que la presencia de Dios cayó sobre mi vida. No sabía que era la presencia de Dios, nadie me había explicado nada. Mis vecinos que eran cristianos estaban orando por mí, yo no sabía, después me lo dijeron. Pero en esa ocasión recuerdo que sentí que me llenó el Espíritu de Dios, me llenó de su presencia. Y yo entré, como le dije, deteniéndome de la pared, pero ya cuando salí de ahí, ya no salí deteniéndome de la pared. Al contrario, salí como hermano, con tanto gozo, con tanta alegría, que yo me reía solo y lloraba al mismo tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos llena. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Pablo cuando llegó a Éfeso dice que encontró a los discípulos llenos del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que buscar esa presencia del Señor. En San Juan 16:8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo, dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y fue Él el que nos convenció a nosotros para que nosotros recibiéramos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros los hombres lo único que podemos hacer es hablar. Amén. Es todo lo que podemos hacer. No hay poder en nosotros. Normalmente, naturalmente, que yo diga, wow, yo soy poderoso. Nada de eso. Si Dios se apartara de mí, no puedo ni siquiera hablar delante de ustedes. Amén. Mas sin embargo, es el Espíritu de Dios cuando viene en nosotros y está en nosotros y habita en nosotros, entonces que Él hace las cosas o nos permite llevar a cabo la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que todo es trabajo de Él a través de nosotros para la gloria y la honra de su nombre. Nosotros lo único que tenemos que hacer es prestarnos. Veas como el carro no puede ir a ningún lado, pero con el carro usted puede llegar hasta Texas. Amén, pero si el carro no se deja usar por usted, el carro no llega a ningún lado. Y usted dice, entonces no llego. Si usted puede tomar el autobús, puede tomar el avión. Amén, porque a veces nosotros nos creemos indispensables, pero no somos indispensables, solamente somos necesarios. Amén, el único que es indispensable es el Señor. Gloria a Dios. Así es que siempre vivamos humillados delante de Él. En segundo lugar, el Espíritu Santo sella al cristiano. Es el que nos marca a nosotros cuando venimos a Jesucristo. Yo estuve trabajando, después de aquí me fui a trabajar allá, cuando me fui a Dakota del Sur a plantar la iglesia. Y claro, uno llega allá y no crea que usted, porque va a plantar una iglesia, ya lo está recibiendo ya la gente con bárbaros. Vaya, se reunieron todos y ya usted empieza a vivir del ministerio. No, a trabajar en una matanza de cerdos. ¿Verdad? Pero usted está seguro de que Dios lo llevó. Amén. Y estuve allá, pero hermano, ahí recuerdo que ahí me dieron un trabajo de estar marcando la carne, de estarle poniendo los sellos. Amén. Para saber de qué clase de producto era aquel, para ver cuánto valía también, la fecha de caducación, cuándo se vencía, cuándo se hizo y cuándo caducaba. Así es que así somos nosotros también. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos selló, Él nos marcó a nosotros, puso una marca en nosotros. Amén. Y eso es lo que nos distingue a nosotros. En el área donde es mi mamá, que es el área de Guatemala, no sé si alguno de ustedes conoce el área de Chiquimula, por allá, por aquella área.
donde las mulas son pequeñas, dijo un hermano. Ahí en esa área, a la gente antes era muy ganadera, ahora son agricultores, ¿verdad? Ya que abrieron pozos mecánicos y toda esa cosa. Pero antes la gente ahí era muy ganadera y se juntaba un grupo de ganado con el otro y se reunían y se revolvían porque iban a aguar el ganado a un mismo lugar o a darles agua a un mismo lugar. Y entonces, pero la gente sabía cuál era la de ellos. ¿Por qué? Por el sello. Ajá. Y usted decía, no, esa es la vaca de don Julano de tal. Tiene la F de Freddy. Claro, yo no tenía ni garrapatas, pero bien. pero sí, lo que le quiero decir es de pues las vacas tienen garrapatas, ¿no? Para aquellos que saben de ganado. Pero sí, la gente distinguía. ¿Por qué? Por el sello. Así también, donde quiera que usted anda, Dios sabe que usted es su propiedad por el sello del Espíritu de Dios que usted tiene en su corazón. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:13. Amén. Gloria a Dios. Por eso usted no es un religioso más, no importa delante de cuántos religiosos usted esté, y todos se pueden parecer a usted en la forma de vestir, tal vez en la forma de hablar, pero lo que lo hace inconfundible a usted o distinguido delante de Dios es el sello del Espíritu Santo. Dios dice, no, este es el mío. Amén. Puede ser el más feo, puede ser el más bonito, puede ser el más gordo, puede ser el más flaco, puede ser el menos popular, pero Dios dice, este es el mío. Aquí no se trata, hermano, de apariencias ni de popularidad. Aquí lo que importa es que usted es de Dios o no es de Dios. Es todo, amén. Y si somos del Señor, como dijo Pablo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, eso es lo maravilloso. Así es que ese es el sello de garantía que usted tiene. Y dice la palabra del Señor que ese sello de garantía lo tiene, dice, para el día de la redención, porque Cristo viene por nosotros, por su pueblo. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? Hasta ese día usted va a estar sellado, y no sé si en el cielo vamos a seguir sellados o nos va a quedar en que sea la marca, pero lo que quiero decir es de que Dios lo ha hecho para la gloria y la honra de su nombre y para beneficio nuestro. Amén. Y vamos a continuar así, guardándonos para el Señor y guardándonos para no pecar contra el Señor, para no contristar al Espíritu de Dios, porque dice no contristéis, y la palabra contristar significa entristecer, ¿verdad? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, gloria a Dios. Bueno, no podemos entrar en mucho detalle con ello, pero bien, en cuarto lugar, el Espíritu Santo, hermano, enseña al cristiano. El Espíritu Santo enseña al cristiano, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dijo el Señor Jesucristo, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hay cosas que a veces uno ignora, que uno no sabe, pero que el Espíritu de Dios se las muestra, se las revela, amén, se las da. Es así, o sea, usted nada más se dispone y cuando Dios tiene un propósito a través de su vida, Dios se la va mostrando poco a poco y usted dice, Señor, pero ¿cómo es posible que se vaya a llevar a cabo esto? Y sí, Dios lo hace, amén. Usted nada más créale al Señor. Dios es maravilloso, amén, y Él es todopoderoso y nada hay imposible para el Señor. Hace muchos años yo tuve una experiencia, estaba orando en la mañana y entonces después me fui a dormir y cuando me fui a dormir sentí la presencia del Señor que cayó sobre mí y de repente me sacó el Señor del cuerpo y entonces subí y llegué a lo que dice Pablo, el paraíso de Dios, al tercer cielo, y cuando llegué me recibió un ángel y me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, busco a tu jefe, y entonces me dice, allá está. Entonces pareció un ángel más grande, mayor, y entonces me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí antes de tiempo? Y yo le dije, ya no quería estar en la tierra, yo quería estar aquí. Y entonces me dice, no, tú tienes que regresarte ahora porque hemos quedado de que tú serás levantado el día del arrebatamiento. En ese momento la misma presencia de Dios me trajo y sentí cuando venía hacia abajo. Y cuando venía hacia abajo, en la visión, cuando venía hacia abajo, tuve un sueño en el cual estaba una hermana dirigiendo el culto de la iglesia. Y mientras ella estaba dirigiendo el culto, entonces se oyó sonar una trompeta. Cuando se oyó sonar la trompeta, dice un hermano, ¿quién es el que está haciendo ruido a estas horas? Estamos adorando al Señor. Y la hermana dice, no es ningún ruido, es el día del rapto, es la trompeta del Señor.
Y en ese momento otra vez, ¿verdad? Tuve otra experiencia otra vez. Lo que le quiero decir de que Cristo Jesús va a venir pronto por nosotros. Guardémonos, amén. Es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda la verdad y que nos muestra qué es lo que ha de venir. ¿Para qué? Para que nosotros no nos enfriemos y estemos expectantes que de un momento a otro el Señor, hermano, va a venir por nosotros y vamos a desaparecer de esta tierra. Amén. Por eso Él nos advierte a nosotros para que nosotros nos mantengamos firmes, constantes, expectantes y al mismo tiempo que nos guardemos para la gloria de Dios, porque Dios es real y verdadero. Gloria a Dios. En quinto lugar, llama al cristiano a la obra. El Espíritu de Dios llama al cristiano a la obra. Y de esto pues tengo mucho que decir, pero poco tiempo, como dijo Pablo. Pero la verdad que es algo maravilloso cuando Dios lo llama a usted. Esa noche que yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador en el baño de mi trabajo, sin antes ir a ninguna iglesia, y recuerdo de que llegué a la casa, ya tenía 3 noches de no dormir porque el diablo me abría la puerta donde yo dormía y entonces entraban los demonios y querían poseerme y yo no me dejaba y yo aprendí todo lo de mi abuela, que era rezar, persinarme, hacer cruces, todas las cosas de esa, ¿verdad?, católica que usted puede imaginarse, yo las hice todas, ¿verdad? Pero yo veía a los demonios y nada de eso funcionaba, se me erizaba el pelo, se me temblaba, era difícil. Pero esa vez, esa noche ese día que yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, como a las 2 de la tarde más o menos, a la noche cuando llegué a mi cuarto yo esperaba también que pasara lo mismo. Ya había tenido anteriormente 3 intentos de suicidio. Entonces recuerdo que en esa ocasión yo esperaba también que viniera otra vez los mismos demonios a molestarme, y entonces recuerdo de que no fueron los demonios, sino que de repente cayó la presencia del Señor, la misma que había sentido en el baño de mi trabajo. Amén. Y entonces recuerdo de que cuando cayó la presencia del Señor yo me senté y, como le digo, estaba recién convertido, me puse a reír en la cama por aquello que sentía, que me hacía reír sin que nadie me estuviera haciendo cosquillas ni me contara un chiste. Entonces cuando pasó eso, recuerdo de que se me abrió una pantalla enfrente y en la pantalla yo me veía caminando por los montes. Mientras iba caminando por los montes, recuerdo de que tronó el cielo y vino una voz del cielo que me dijo: ve y dile al mundo que Dios es real, ve y dile al mundo que Dios es real, ve y dile al mundo que Dios es real. Entonces la voz era tan fuerte que yo sentía que me volaba en pedazos. Entonces yo decía: no quiero ver esto, no quiero ver esto, no, porque estaba así como me estoy volviendo loco, porque usted, no, claro, nadie le ha explicado nada a usted. Entonces tiene una experiencia de eso, no cree que se está volviendo loco. Dije: estoy volviéndome loco. Entonces volteé a ver para el otro lado y no quería ver aquello. Pero entonces se abrió otra pantalla de este lado y entonces me vi parado en un auditorio predicando la palabra del Señor. Y yo veía un personaje vestido de blanco, que cuando yo me movía para la derecha, él también se movía para la derecha. Y cuando yo me movía para la izquierda, él también se movía para la izquierda. Y entonces yo me quedé sorprendido. Pero la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gloria a Dios. Él es el que nos llama al ministerio, es el Espíritu de Dios. Yo no entendía muy bien esto, pero una vez me invitaron a predicar a Lindsay, California, con el hermano Pedro Medina, que también salió de aquí. Amén. Y entonces recuerdo que bueno, claro, en ese tiempo nadie me conocía, ¿va? Entonces fuimos allá y entonces me dice el hermano: usted va a predicar. Tuvimos una campaña con el hermano Eduardo Rodríguez, que también salió de aquí. Amén. Otro pastor que salió de aquí también. Mire, esta iglesia ha sido un semillero y quién sabe si usted es la próxima semilla que va a salir a plantar. Amén. Solo guárdese y viva para la gloria de Dios. Y entonces recuerdo de que el hermano me escuchó predicar allá habíamos tenido una campaña, rentamos un auditorio con el hermano Eduardo. Bueno, lo rentó, yo no pagué nada. Aclarando, ¿verdad? Porque a veces uno dice, como dice uno, aramos, dijo la mosca, ¿va? En el cacho del buey. Entonces, pero bien que lo rentó y me invitó a predicar la primera noche. Y prediqué la primera noche en esa ocasión. Y entonces el hermano Medina me invitó, me separó después y me dice: mire, yo quiero que predique en mi iglesia el domingo. Eso fue viernes. Y le digo: está bien. Cuando prediqué, después de que prediqué, subió y dice: yo invité a este hermano, dice, le voy a decir la verdad, porque cuando él se paró allá en el auditorio, yo vi al ángel de Jehová parado a su lado. Y yo quería ver si era cierto, dice, y lo hemos visto otra vez. Amén. Pero hermano, es el Espíritu de Dios el que lo llama a usted al ministerio. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios el que llama a las personas que quieren servir, y es el mismo que le da esos dones que usted lleva a cabo aquí en la iglesia, ya sea de cantar, ya sea de limpiar, de andar haciendo cualquier cosa, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted tal vez sienta usted que sea algo desacreditable andar limpiando o andar recogiendo papeles. Mire, yo prefiero recoger papeles dentro de la iglesia que el diablo me use andar recogiendo latas después porque soy viciado allá en la calle. Amén. Guardémonos para el Señor y vivamos para la gloria de Dios.
Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios nos capacita.